La bienvenida a nuestro director general, Washington Delgado, para el análisis, entrevistas y comentarios de su informativo FM. Con el sello de Forever Music. Muy buenos días, estamos en 92.5 Forever Radio, son las 8 de la mañana, 6 minutos de hoy día, miércoles 21 de junio de 2017. Comienzo en este momento el segmento de editorial y precisamente, como todos los miércoles, luego de la cadena en que el alcalde Jaime Nebot rinde cuentas y además también se refiere a algunos temas de acontecer nacional, y el tema de ayer fue justamente la visita que él le hizo en el Palacio de la Gobernación a el presidente Lenín Moreno. Comentó que son amigos de hace muchos años atrás, inclusive amigos de la familia, y lo importante para la ciudadanía es que quedó establecido el diálogo y además ya establecido lo que aquí habíamos hablado siempre: debía existir una sola sesión solemne dirigida por la alcaldía de la ciudad, como corresponde. A partir de este mes de julio comenzará algo que, como dice el alcalde, es lo normal. No hay que extrañarse por lo normal. Y bien, justamente la idea del día de hoy para conversar con usted, amigo y amiga que nos escucha, es ya tratar este decreto número 49, declaratoria de política de Estado de diálogo social. Así lo denominó el presidente Lenín Moreno, que ayer lo firmó ante aproximadamente 250 delegados de organizaciones sociales. Estuvieron allí presentes periodistas, inclusive, tomando nota de esto que pasa a ser un gran compromiso. Paralelo a este acto, y solo para plantearlo como un antecedente a los temas que el Ecuador debe enfrentar y hacerlo en conjunto, bajo el liderazgo de la Presidencia de la República. Por ejemplo, la sorpresa, que podrá ser en parte la sorpresa, en parte ya no es sorpresa, la presentación de la renuncia al cargo de Contralor por parte de Carlos Polit. Lo hace desde Miami, aduciendo temas de salud. Justamente de esto ya se había conversado y ayer coincidentalmente también tratábamos esta eventualidad. ¿Por qué? Porque el juicio político, de acuerdo al artículo 131, que ayer también lo referíamos, en este caso para los funcionarios públicos, entre ellos el Contralor, debe continuar, porque allí está estipulado muy claramente que el juicio político se lo puede establecer durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de haberlo concluido, de haberlo terminado. Luego, el mismo artículo 131 dice que una vez que se dé en el evento de dar, o la gran mayoría de la Asamblea decir un voto a favor por la censura política, lo separan del cargo, y si de allí se derivan indicios de responsabilidad penal, le corresponde ya a la autoridad competente ejercer precisamente la aplicación de la ley. Es decir, la Asamblea establece las responsabilidades políticas, los indicios penales, y en ese evento lo transmite a los organismos competentes para que procedan al juicio penal. Esto va entonces a continuar. Paralelo a este tema, el Contralor subrogante, Pablo Celi, ayer ya estableció lo que acá en este informativo y en gran medida la opinión pública había establecido, que aquella desaparición de una deuda o haberle dado de baja la deuda del Seguro Social en contra del gobierno ecuatoriano por atenciones a jubilados, a jefas de los hogares, a personas con discapacidad, por el argumento de que no había un reglamento. Por lo tanto, al no haber reglamento, decían los funcionarios que hoy todavía siguen dirigiendo al Seguro Social, Richard Espinosa especialmente, decían que al no haber reglamento, no había la normativa de cómo contabilizar. Por lo tanto, se desaparecía una deuda en aquel entonces, estamos hablando
de septiembre del año anterior, 2.528 millones de dólares que el gobierno debió cancelar ya en esa época a el Seguro Social. Era obvio que este argumento no tenía peso. No tenía peso porque ¿quién dicta el reglamento? El reglamento lo dicta precisamente el presidente de la República, en aquel entonces el presidente Rafael Correa. No era dable, aquí pusimos algunos ejemplos que por el momento no creo que es necesario volverlos a plantear. Es decir, el mismo deudor no establecía el reglamento, por lo tanto el acreedor no podía, a falta del reglamento, contabilizar la deuda y cobrar la deuda de 2.500 millones de dólares. El informe de Contraloría es amplio, detallado, completo. Y la respuesta no debe ser simplemente sí, sí. Ya que lo dice la Contraloría, vamos entonces a contabilizar. No. ¿Por qué? ¿Qué tal si no hubiera existido el reclamo de los trabajadores, representantes de trabajadores, representantes de empresarios, de la opinión pública? Simplemente el Seguro Social, y a la fecha, ya contabilizando hasta junio, hubiera perdido 2.800 millones de dólares. El gobierno no le hubiera cancelado hasta la fecha, en junio, 2.800 millones de dólares, redondeando la cifra. ¿Por qué? Porque no había un reglamento. Este gobierno del presidente Lenín Moreno está clarificando toda esta situación, resolviendo estos conflictos, como lo dijo precisamente ayer el presidente de la República. Y esto es lo que dice el decreto 49. Y mire usted, el primer considerando del decreto 49 precisamente es el artículo 1 de la Constitución de la República. Es decir, que existe la responsabilidad de los gobernantes, porque no solo estamos hablando del anterior y del actual gobernante, sino de todos los gobernantes que se posesionen en ese cargo. Lo primero que tienen que leer como estadistas, como políticos, además de leer el preámbulo, es leer el artículo 1, capítulo 1, principios fundamentales. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Esto es lo pertinente. Es el primer considerando que está estipulando allí el decreto 49 para declarar política de Estado el diálogo social. Es porque lo ordena la Constitución. Ecuador es una república. La república con todas sus características, y la soberanía radica en el pueblo. Entonces, a partir de ahí, Lenín Moreno, sus asesores seguramente, incluyen otros considerandos, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el artículo 45 de la misma Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que justamente le reconoce el derecho de la ciudadanía a gobernar. Ojo, porque lo que queda claro es que la soberanía siempre está radicada en el pueblo y que se la ejerce a través de los funcionarios públicos o de los órganos del Estado. Nadie, ningún funcionario público está sobre la Constitución. Ningún funcionario público está sobre la soberanía del pueblo. Que se la tergiverse, que se la oculte, que no se la utilice, que se la malinterprete o que algunos ciudadanos no conozcan, es otra cosa. Ecuador es una república y justamente como Estado de Derecho y Justicia Social democrático, la república y la democracia. Y luego viene el decreto en sí, dice el artículo 1, declárese como política prioritaria de gobierno el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y el diálogo amplio y permanente con todos los sectores de la ciudad.
Esto, de la ciudadanía, perdón. Esto ya como parte justamente del decreto que estamos haciendo referencia, el artículo 1. El artículo 2, declárese al diálogo social nacional como mecanismo para la generación de acuerdos en la construcción de políticas, programas, proyectos y otros instrumentos que mejoren la gobernanza y la gobernabilidad. Gobernanza se refiere justamente a la administración con el pueblo. No puede haber gobernanza sin el pueblo, por más que un partido político haya ganado el voto mayoritario. Es el pueblo el que sigue gobernando en coordinación, obviamente, de sus representantes, tanto en la legislatura, creando leyes, fiscalizando, como con el Ejecutivo. Y también los otros poderes, judicial, electoral y ahora participación ciudadana, que también está creado. Y la gobernabilidad, ¿a qué se refiere? Ese equilibrio que debe existir en democracia. Las expectativas del ciudadano para ejercer su soberanía debe ser atendida por el gobierno. En la medida que se atienda por el gobierno, esa expectativa, ese derecho de participar en las decisiones, hay mayor gobernabilidad. Cuando al pueblo no se lo consulta, cuando se imponen leyes simplemente porque alguien en un partido mayoritario decidió, no hay gobernabilidad, porque va a haber un sector del pueblo inconforme por no haber sido atendido. Y eso es lo que ha pasado con aquellos sectores que ayer estuvieron escuchando al presidente Lenín Moreno esta invitación. Luego viene el artículo 3, en donde ordena a los ministerios y secretarías de Estado la coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, el ámbito de su competencia, etcétera, ya crear estos espacios de diálogo, las mesas, que también ayer ya fueron planteadas. El artículo 4 habla de los ministerios y secretarías de Estado, cuáles son sus responsabilidades, convocar a los espacios de diálogo, ejecutar el proceso de diálogo, estoy resumiendo nada más, recopilar los acuerdos y dar seguimiento a la implementación de los acuerdos alcanzados producto del diálogo social nacional. Y finalmente, en disposiciones generales, le ordena a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política coordinar el diálogo social. En la segunda, a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, diseñar la metodología y sistematizar los acuerdos establecidos para hacer luego el seguimiento. Y la disposición general tercera, a la Secretaría Nacional de Comunicación le ordena elaborar e implementar estrategias de comunicación para que la ciudadanía esté enterada de todos estos diálogos. Bien, está completo, creo yo, el artículo número 49, el decreto 49, que precisamente nos da ese pie para ratificarnos en esto que se está convirtiendo ya en una práctica, a pesar de que apenas están transcurriendo. Esta semana serían 30 días, el 24 de junio, 30 días de la actual administración. Quiero establecer allí el fundamento de este editorial. Cuando habíamos hablado del nuevo estilo, la expectativa, de ese optimismo moderado al cual nos referíamos, estamos diferenciando una administración que puede querer respetar la ideología y los planes de gobierno, pero que paulatinamente se convierte en algo personal, en algo del partido. Ayer, por ejemplo, Paola Pavón, secretaria de la política, de la gestión y la política, dio la apertura al acto, continuó en parte de su discurso con lo que siempre hemos escuchado en los 10 años precedentes. La Revolución Ciudadana, Alianza País, etcétera. Pero luego, con el discurso del presidente Lenín Moreno, quedó claro. Y él es el que va a mover la batuta para que la Secretaría de la Política cambie su discurso. Ya no hable de partido político, hable del Ecuador. Eso es lo que está planteando justamente en este decreto Lenín Moreno. No es de un partido político las ideas, es del país que debe compartir la discusión de las leyes y demás. Alguna persona, ¿por qué no?, todavía escéptica, dirá, no, todavía queremos ver, todavía puede ser nada más un discurso. Sí, pero yo creo que el presidente de la República, Lenín Moreno, ha profundizado tanto ya este tema,
con este decreto, que se pasa a ser ley, ordenándole a los ministros que estuvieron presentes ayer también ahí, secretarios y también funcionarios de otras de los poderes del Estado, que hay un compromiso ya, hay un compromiso bastante avanzado, que por mucho escepticismo que se tenga en algún sector de la ciudadanía, que con todo derecho deben tenerlo, por lo menos se está mirando unos primeros pasos ya de concreción. Mañana, jueves, también estaremos en la expectativa de ese lanzamiento del Consejo Consultivo Tributario Productivo con las cámaras o con los representantes de los sectores de la producción. Tendrán la oportunidad también ya oportunamente de acercarse a hacer sus planteamientos. Hay una diferencia entre pensar que la ideología de un partido es la que debe administrar a un país, peor aún en los tiempos actuales, siempre lo he dicho, cuando hablamos de las redes sociales como parte de estas tecnologías de la información y de la comunicación. La sociedad de la comunicación moderna, actual, empoderó hace muchos años atrás a la ciudadanía para participar en política. Nada más resta esa voluntad política de quienes ejercen, o los titulares de los órganos a través de los cuales se ejerce la soberanía del pueblo, para que eso se haga realidad. Y allí hay una diferencia, cuando se regresa a lo que manda la lógica republicana y democrática y comienza a respetarse lo que dice el artículo 1 de la Constitución, esa soberanía en el pueblo. Es la única forma, además, con la que el Ecuador podría vencer y salir adelante de tantos desafíos: la corrupción, la administración de lo económico, el agro, la competitividad internacional, la relación obrero-patronal que se está discutiendo, diálogo. Y es lo que ayer, a través de este decreto que le pertenece hoy al pueblo, al decreto 49, debe comenzar esa nueva etapa. La soberanía radica en el pueblo y se la ejerce a través de los funcionarios públicos. Vamos al corte comercial.